Una buena semana y feliz año nuevo a ustedes, ciudadanos de Israel. Hace un mes prometí que cambiaríamos el equilibrio de poder en el norte, y esto es lo que hemos estado haciendo desde entonces durante los 11 meses anteriores. Nos concentramos en uno de los frentes de la fuerza militar asesina de Hamás después de la terrible destrucción que llevó a cabo contra nosotros el 7 de octubre al traer a nuestros secuestrados a casa, 154. Meses después, los residentes del norte del país, a quienes evacuamos para evitar una ejecución similar en la frontera libanesa, esos residentes fueron sometidos a incesantes ataques con misiles, y aunque respondimos a esos ataques con la fuerza, no fue suficiente para restaurar la seguridad en el norte, no fue suficiente traerlos a casa, pero nos comprometimos a traerlos vivos a casa. Hay una vida abierta y plena en las montañas de los moshavim de los kibbutzim. A lo largo de la frontera con el Líbano, hace aproximadamente un mes, hacia el final de la destrucción de los clanes de Hamás en Gaza, comenzamos a implementar la seguridad que di a los residentes del norte. Eliminamos a Nasrallah y a la cúpula de Hezbollah, eliminamos a los comandantes de las fuerzas Redwan que planeaban invadir Galilea, para llevar a cabo el mayor exterminio más horrible de nuestros ciudadanos que la del 7 de octubre. Un golpe más grande que la serie de misiles y cohetes que Hezbollah construyó a lo largo de los años. Y en estos días nuestros heroicos soldados están destruyendo la serie de túneles terroristas que Hezbollah preparó en secreto justo al lado de nuestra frontera. Aunque hoy todavía no hemos completado la remoción, claramente hemos cambiado el curso de la guerra y el equilibrio de la guerra, y nuestra mano todavía está inclinada. Recuerdan que el corredor fue cortado para burlarse de ellos. Nos pasó. Está rompiendo un camino para nosotros, y no solo para él. El mundo entero ha descubierto los nervios de acero del Estado de Israel, un país fuerte con un ejército fuerte, audaz y moral, un país decidido a defenderse contra todo pronóstico. Esto incluye también la amenaza que está detrás de todos los ataques contra nosotros desde el Líbano, Yemen, Irak y Siria. Amenaza que ha estado detrás de nosotros desde Gaza. Esa amenaza es Irán. Y, por supuesto, desde el propio Irán. Irán ya ha entrado 2 veces en nuestro territorio y hemos disparado cientos de misiles en un ataque con misiles balísticos de la historia. Ningún país del mundo lo habría aceptado. Tal ataque contra sus ciudadanos, ni el Estado de Israel. Israel debe y tiene el derecho de defenderse y responder a esos ataques. Aquellos 101 rehenes que aún siguen secuestrados en Gaza, estamos comprometidos con todas nuestras fuerzas a devolverlos a casa. Siempre recordamos a nuestros héroes que cayeron en Gaza y el Líbano. Incluso en los últimos días en la guerra de resurgimiento, de la cual no hay justicia. Juntos estaremos unidos por vosotros y con la ayuda de Dios, juntos venceremos. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje para el presidente Macron. Hoy Israel se defiende en 7 frentes contra los enemigos de la civilización. Luchamos en Gaza contra Hamás. Luchamos contra esos salvajes que asesinaron, violaron, amputaron y quemaron a nuestro pueblo el 7 de octubre. Luchamos en Líbano contra Hezbollah, la organización terrorista más fuerte armada y más grande del mundo, que estaba planeando un exterminio aún mayor que la del 7 de octubre en nuestra frontera norte y que ha estado bombardeando ciudades y pueblos israelíes durante casi un año. Estamos luchando contra los hutíes en Yemen y contra las milicias rebeldes de Irak y Siria. Luchamos contra los terroristas en Judea y Samaria que intentan asesinar civiles en el corazón de nuestras ciudades. Y estamos luchando contra Irán, que la semana pasada disparó más de 200 misiles balísticos directamente contra Israel. Y estamos defendiendo la guerra de 7 frentes contra Israel. Israel lucha contra las fuerzas de la barbarie lideradas por Irán. Todos los países civilizados deberían estar firmemente del lado de Israel. ¿Lo hizo el presidente Macron? El presidente Macron y algunos otros líderes occidentales están pidiendo ahora un embargo de armas contra Israel. ¡Qué vergüenza! ¿Irán está imponiendo un embargo de armas a sus seguidores Hezbollah, a los hutíes, a Hamás y a sus otros representantes? Por supuesto que no. El eje del terror se mantiene unido, pero los países que supuestamente se oponen a su eje del terror
Piden un embargo de armas a Israel. ¡Qué vergüenza! Bueno, déjame decirte esto. Ganaremos con o sin su apoyo. Pero la vergüenza seguirá mucho después de que se gane la guerra. Para defendernos de esta barbarie, Israel está defendiendo civilizaciones. Pero su vergüenza continuará mucho después de que las civilizaciones se enfrenten a quienes buscan imponernos una edad oscura de fanatismo a todos nosotros. Tenga en cuenta y muy seguro de que Israel luchará hasta que se gane esta batalla y por el bien de la paz y la seguridad. Amigos, Dios está airado con la indiferencia de las naciones del mundo hacia la verdad. Dios está airado con aquellas naciones que planean el mal y desprecian la justicia, no queriendo que ésta prevalezca. Muy pronto las naciones tendrán que rendir cuenta a su Creador. Esto incluye a gobernantes, reyes, tribus y pueblos de toda raza y color. Sofonías 3:8 dice: Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En el fin de los tiempos, Dios juzgará a todas las personas de acuerdo a sus hechos. Si las naciones no reconocen el mal que están causando los terroristas hacia un Israel que no inició este conflicto, le tendrán que rendir cuenta a Dios algún día. Los líderes terroristas y presidentes del mundo que ya no existen y prefirieron estar del lado de la maldad, están listos y servidos para el día del juicio. Todos los seres humanos dicen que al morir van al cielo, pero siguen siendo perversos y engañadores. Al cielo solo entrarán los justos, aquellos que han rendido su vida completamente al Rey de los judíos, Jesucristo.